Cajita musical. Recuerdos de la infancia. Un viaje a la memoria de nuestros cultores. Quiero ser dibujante o pintor, respondió sin vacilar en la hoja del test estudiantil en sus años de liceo en Nueva Imperial. Esto lo escribió el propio entrevistado del día de hoy. Es decir, él desde muy joven ya sabía lo que quería hacer en su vida: pintar. Hay niños y niñas que desde muy pequeños saben qué es lo que quieren hacer cuando grandes. Por ejemplo, a mí me gustaría ser músico y actor. Pero vamos a conocer las historias de nuestro entrevistado. ¡Vamos! En este capítulo nos vamos hacia la ciudad de Temuco, capital de la provincia de Cautín y de la región de la Araucanía. Aquí visitaremos a Carolina Castillo, hija de don Alfredo Castillo, que por razones de salud no podremos conversar con él y ella nos contará de su vida. Don Alfredo es un destacado pintor, nacido en Talcahuano, pero que la vida lo ha llevado a vivir en diferentes lugares de Chile. Las temáticas de sus pinturas tienen relación con el paisaje, marinas y temas urbanos, y las técnicas que ocupa generalmente son el óleo y la acuarela. Ha participado en más de 30 exposiciones del país. Un hombre con una tremenda sensibilidad y una mirada poética de la realidad. Un tesoro humano vivo. Bueno amigos, estamos aquí en Temuco, en la casa de don Alfredo Castillo. Nos ha recibido Carolina Castillo, su hija, en representación de él, porque él ahora está con problemas de salud. Así que ella nos va a contar sobre su vida, sobre su infancia, sobre su trayectoria. Carolina, mucho gusto. Gracias. Muy contentos de estar aquí y te queremos preguntar, primero que todo, ¿quién es don Alfredo Castillo adulto y cómo llegó a ser lo que es hoy en día? Mi papá es una persona muy humilde. Yo primero siento que esa es como su mayor virtud. Es muy perseverante, todo lo hace con mucho cariño. Es un hombre muy talentoso, que siento que es un talento tan innato, tan construido desde cero. Por lo tanto, creo que mi papá es un tremendo valor. Es una persona, un patrimonio vivo, creo yo. Sin duda. Sí. ¿Cómo fue la infancia de don Alfredo, tu papá? Mira, mi papá de chiquitito se movió por muchas comunas. Nació en Talcahuano, se vino para acá, su papá era carpintero, así que él lo acompañaba siempre a construir casas, ¿ya? Y su mamá se quedaba en la casa y ahí él tuvo una infancia muy contenta, muy feliz. Recuerda a sus papás con mucho cariño. Los papás le enseñaban de todo, era muy curioso. Era muy ingenioso. Siempre se recuerda que él no tenía muchas cosas materiales, tenía muchas carencias, pero él siempre se la ingeniaba para construir sus juguetes, conocer nueva gente, porque como se movió por muchos lados, él conocía muchos amiguitos. Así que tiene muy buenos recuerdos de su infancia y de sus juegos, de sus travesuras. Sí. ¿Y tú sabes si hay alguna persona que influyó en lo que él hace, en lo que llegó a ser? Sí, hubo un profesor de dibujo en ese tiempo que no sé si sería como artes plásticas de ahora, pero ese profesor influyó mucho porque vio en él que tenía un talento. Entonces vio en él y otro compañero más que podían llegar a ser grandes artistas. Pero el otro compañero me comentaba a mi papá que por circunstancias de la vida no llegó a ser tan buen artista como él pensaba que iba a ser. De hecho, él lo veía como el segundo Pepo. Sí, era muy buen artista y dibujante. Y ese profesor influyó mucho en ellos porque los alentaba mucho a salir a dibujar. Iban, por ejemplo, a la calle Balmaceda, acá en Temuco, y dibujaban los árboles, las casas, todo. Entonces ese profesor lo empujó mucho. ¿Y tú sabes cuándo llegó a Temuco? ¿En qué año más o menos? ¿En qué año? No tengo tan preciso el año, porque como se movieron de muchas comunas,
Pero cuando llegó acá en Temuco también vivieron en Padre Las Casas, después se cambiaron de comuna, estuvo viviendo acá, después volvieron a Imperial, así. ¿Y alguno de sus papás no dibujaba también? ¿O No, ninguno? no, ninguno. Sí tenía una tía que tengo entendido que no dibujaba, pero era muy de hacer cosas, de tejer, de bordar, manualidades, sí. Ah, Sí. por ahí quizás viene la... Sí, siempre he tenido esa duda de dónde viene el bichito del arte. Sí. Carolina, ¿qué crees tú que tu papá piensa sobre los niños de hoy en comparación a los niños de antes, cuando él era niño? Yo creo que ve a los niños como personas, no los ve como menos. Sí, mi papá no tiene nietos, o sea, tiene nietos, pero no convivió mucho con ellos, pero adora a los niños. Y siempre los ve y los trata con mucho respeto, nunca trataría mal a un niño. Y yo creo que los ve como muy sujetos de derecho y que tienen tremendas oportunidades en comparación a los niños de antes. Como personas que siempre tienen que estar aprendiendo y que hay que estar muy ojo con los talentos que tienen. Con ese talento que todos venimos de una u otra forma a hacer algo acá. Entonces, mi papá los ve como niños que van a llegar al mundo a hacer grandes cosas. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo fue él como papá? Yo creo que el mejor papá. O sea, yo como que no me imagino la vida sin mi papá. Porque... Oh, me emocioné. Porque fue un papá muy cariñoso, muy estricto también. Pero siempre su enseñanza desde el cariño. Yo me acuerdo, tengo la imagen muy, muy presente de cantar mucho con mi papá, porque por ejemplo su trabajo, su taller estaba antes en el centro, al lado de mi colegio. Entonces yo pasaba del colegio a su taller todo el día dibujando, cantando, coloreando, conversando con él. Él siempre muy interesado en todo lo que nos pasaba a nosotros como hijos. Al menos yo me acuerdo de eso. De un papá muy presente, muy conversador, muy interesado en mis emociones, en lo que me pasaba, en aconsejarme. Sí. ¿Y qué canciones cantaban? Yo cuando chica tenía un repertorio gigante. ¿Sí? Sí. De hecho, siempre él se acuerda que salíamos de su taller del colegio hasta acá cantando todo el rato. Y yo así como apoyada en los dos asientos cantándole aquí. Oh. Y él ahí escuchando, cantando, feliz, me decía, de nuevo, y ahí cantaba. ¿Pero así cantando a capela, no con la...? No, así nomás, sí. Y fuerte más encima. Le gusta cantar, sí. Y le gusta la música. Sí, mi papá siempre ha sido muy musical. Muy de música folclórica. También me decía que tenía una tía que escuchaba mucha música folclórica. Sí. ¿Y cuando pinta, escucha música? Sí, siempre. Música folclórica por lo general o música clásica. Ya. Sí. Antes cuando se ocupaba mucho el cassette, eran cajas y cajas de cassette. Y escuchaba una y otra vez. Sí. Se inspiraba ahí. Sí, siempre con música. Sí. ¿Tus hermanos en esta aventura diario de vivir con tu papá también andaban por ahí revoloteando? Sí, es que yo cuando era chica mis hermanos ya eran grandes. Ah, perfecto. Sí, entonces yo siempre vi a mis hermanos como mis papás y mi papá también obviamente como mi papá, aunque la gente pensaba que era mi abuelo porque era más viejito. Sí. Y mis hermanos también tienen como ese papá que escuchaba música, que también pintaba, también él tenía también su burbuja para hacer su arte. O sea, pero siempre igual un papá cariñoso. Mi hermana, por ejemplo, adora a mi papá. Tiene muy buenos recuerdos de él también. Qué bonito. Ha sido un gran papá. Sí. Y aparte de su mundo artístico, ¿qué otras cosas se desempeñó? Bueno, trabajó en publicidad mucho tiempo.
también porque vivir del arte antes y ahora tampoco no es fácil, Claro. pero siempre perseveró en eso, nunca lo dejó de lado. Qué bueno. Así que trabajó en el centro, trabajó mucho tiempo en los años 90 cuando los carteles, los años 80 también, los carteles se hacían a mano en las tiendas. Así que trabajó mucho tiempo en eso. Sí, Pero siempre ligado al arte, en el fondo, Sí. a su talento. claro, Pintura. sí. Incluso en el taller de publicidad tenía su espacio para pintar. Ya. Sí, Carolina, dime. ¿tu papá tuvo alguna travesura o aventura en su infancia? Sí, era bien travieso. Una que me contó, no hace mucho me contó esta travesura, que antes el acceso a los cines no era tan masivo como ahora. Entonces ir al cine o ir a ver algo a un teatro era un evento. Entonces él fue con un amigo, estaban arriba ya en los últimos asientos, y antes vendían muchas estas cosas como petardos, o que ahora es súper difícil encontrar. Cosas de sonido, estos petardos que uno los revienta y suena como una bomba. Y él no encontró nada mejor que tirar la bomba ahí en el auditorio. De arriba la tiraron, no sé si habrán prendido alguna mechita, y sonó, me imagino ese teatro así, ¡pah! Y toda la gente gritando y ellos muertos de la risa con un amigo. Y eran chiquititos. Eso hicieron. Chiquititos como Sí. decía, más o menos. Tienen que haber tenido unos 12 años. Oh. Sí. Pelusa, chiquitita ahí, viendo qué podían hacer. ¿Y Sí. se colaban en el teatro? Yo creo que sí, porque no sé si habrán tenido como la plata para ir a comprar como una entrada. Y después creo que llegaron así como personas a ver quién había sido y ellos ahí. Así, cero expresión facial. Nunca fueron ellos. Oh. ¿En Temuco? ¿En Temuco? Sí, me parece que fue acá en Temuco. Sí, habían como 2 lugares donde la gente iba a ver como los matinés, parece que se llaman, sí. Claro. Entonces ahí hicieron esa travesura. Como Cinema Paraíso. Claro. Sí. Qué bueno. Carolina, ¿qué mensaje crees tú que don Alfredo le dejaría a los niños de hoy y de mañana? Que lean. Mi papá siempre, cuando yo era chica, me decía, si encuentras tirado un pedacito de diario y dice algo, léelo. Léelo. Mi papá, a pesar de no tener su educación se cortó cuando era muy chico, su educación formal, apreció mucho el tema de leer. Es una biblioteca andante. Yo cuando chica prefería preguntar algo a él que mirar el diccionario. Y siempre se sabe palabras rebuscadas. ¿Qué significa esto? Ahí está él, haciendo muy culto. Entonces, que los niños, el acceso que tengan a la información, lo aprovechen. Lo aprovechen. Que lean, que si algo te llama la atención, que busquen la información, que el saber no ocupa espacio. Esa es una de las frases que siempre me queda dando vuelta de él. ¿Y Sí. siempre fue muy buen lector? Siempre. Sí, si no estaba pintando, estaba leyendo. ¿Y Sí. ahora lee? Ahora menos, porque también por su problema de su enfermedad y los años también, tiene problemas a la vista y no se pudo operar por la misma enfermedad. Era muy riesgoso. Pero él yo sé que añora mucho el sentarse a leer un libro. Y era de leer y leer libros. Y incluso de autores que él no le llamaban la atención, igual. Porque todo lo que llegaba a sus manos lo leía. Oye, Carolina, ¿qué canción crees tú que a tu papá le haya gustado o lo haya marcado desde pequeño? ¿Y por qué? El caballito blanco. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por la letra se imaginaba todo el caballito blanco haciendo como toda la trayectoria. Él se imaginaba el pelaje, el caballito blanco corriendo, llévame a mi pueblo, y como vivió en tantos pueblos, el pueblo y ahí toda la historia en su mente.
Como que la mente pintaba a lo mejor. Exacto, sí, yo igual me lo imagino así, Qué con la bonito. canción de fondo mientras con los trazos ahí de acuarela. Qué bonito. Claro, como que lo pintó en Claro. su mente. Sí. Y bueno, me decía que más canciones infantiles él tampoco recuerda, porque cuando chico no estaba rodeado como de un ambiente muy infantil. Eran 2 hermanos y lo que se escuchaba en la casa era la música de los adultos, que era música clásica, música folclórica, algunos programas, pero no había todo este ambiente de hoy día que hay como el nicho de los niños, de todo lo que tenga que ver con ellos. Exactamente, hay una industria Exacto. Para los niños. para los niños. Sí. Claro, Antes no era así. O si había, no se conocía tampoco. claro. No había tanto a disposición, estaban las Sí. ondas. Exacto. Claro, en el colegio ahí también Sí. aprendían canciones los niños. Sí. Oye, Carolina, ¿y tú recuerdas alguna canción que a ti te haya marcado, que él te cantaba? Una canción, sí. Yo creo que La Cuncuna Amarilla. Yo creo que por lo mismo, por toda la historia detrás de la canción, La Cuncuna Amarilla, que después se transforma y todo, es como lo mismo. Yo creo que mi mente hacía lo mismo que mi papá. Como ir imaginando la cuncuna amarilla. Yo me acuerdo que mi papá cuando chico me decía, el amarillo es un color, pero hay muchos amarillos, y me hablaba del color ocre. Entonces yo me imaginaba la cuncuna amarilla color ocre. Entonces, sí. Y esa canción, como era larga también, y como el trayecto del colegio a la casa era largo, cantaba esa canción una y otra vez. O cuando íbamos llegando, por ejemplo, al jardín, el vamos llegando, chubay, chubay, eso me marcó mucho. Entonces yo cuando voy llegando a un lugar, mi mente canta esa canción. Y sí. Y bueno, un montón de canciones. Yo creo que mi papá también nos grababa mucho cuando era chica. Entonces ahí hay un montón de cassettes, yo cantando una y otra vez. Mi papá me decía, cántala de nuevo. Y yo, vuelta a cantar. Qué bonito. ¿Y Sí. tienen esos cassettes? Sí, sí, mis hermanos también tienen cassette cuando chicos, y nos grababa incluso nuestra voz de guagüitas. Sí, de bebé, ahí cuando estábamos en la cunita, ahí nos grababa nuestros llantos y todo. Y después ya de más grande. Sí. Muy bien, qué bonito. Oye, Carolina, y como tú, no como él, ¿qué enseñanza como que crees tú que te ha dejado tu papá? ¿Qué enseñanza de vida o qué lección de vida? Sí, yo creo que yo todavía personalmente estoy en la búsqueda de encontrar mi parte artística. Y yo siento que estoy muy conectada con la parte artística, pero tengo que sobrevivir como adulto. Y yo me siento muy conectada como a mi niña todavía. Y creo que mi papá me ha dejado eso de perseverar en esta búsqueda de tranquila. Si el arte es para ti, se va a dar. No te apresures, porque la vida uno la ve como muy corta, pero hay tiempo, me dice, así como perseverar con cariño, no te frustres, sí, porque de repente quiero hacer algo, alguna manualidad, y me gana la ansiedad, y él me dice, tranquila, si nadie nació sabiendo, aprende de tu último error, persevera con cariño. El cariño creo yo que es lo que más me ha dejado mi papá. Bueno, ha sido una entrevista muy, muy linda, muy bonita. Qué pena no haber podido estar con don Sí. Alfredo, pero estuvimos contigo y ha sido de verdad un placer. Gracias. Y valorar también el trabajo de él, que aquí podemos apreciarlo en su taller. Estamos en su taller, donde están sus pinceles, sus lápices, sus cuadros, sus pinturas, todo. Así que Le mandamos un gran abrazo desde acá, desde su casa, a él mismo, y deseo de recuperación pronto. sí. Y bueno, y para terminar, te vamos a pedir que, mira, pues esa cajita que está ahí ¿Ya? es una cajita musical, y te vamos a pedir que la gires, ¿Ya? y vamos a recordar la canción que él recuerda de su infancia, que es El Caballito Blanco.
3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la semana. Levántate, Juana, y enciende la vela para ver quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera, despertando al niño para ir a la escuela. Si no quiere ir, échalo a dormir con la hierba buena y el toronjil. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo capítulo de Cajita Musical. ¡Recuerdos de la infancia! ¡Chao!